Gloria a Jesucristo. Buenas noches para todos. Los saludo en el nombre Sí, del señor, dulce te Jesús. lo escucha, hermanito Darío. Dios los bendiga a todos. Buenas noches para todos. Dios los bendiga. Los saludo en el nombre de nuestro dulce Señor Jesucristo. Precioso nombre y nombre sobre todo nombre. Glorificándole por tanta bondad, por tanto amor, y agradeciéndole a Él en todos los momentos de la vida. La Biblia dice que muchos son los males del justo, pero de todos ellos nos libra Jehová. Les pido perdón por la demora para comenzar el culto, pero bueno, hemos tenido una serie de inconvenientes, pero aquí estamos, aquí seguimos en el lugar del deber, librando la batalla, la buena batalla de la fe. Vamos a orar, vamos a glorificar a Dios en esta noche. Padre, amado Rey, muchas gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, por todo lo que sucede. Queremos alabarte en todo momento de nuestra vida, Señor. Somos tus hijos y tú sabes todas las cosas. Recibe en esta noche gloria, honra, alabanza, Señor. Venimos a ti en el Espíritu, Señor, adorándote, glorificándote, amándote, Dios Todopoderoso. Gracias, gracias por tanto amor. Gracias por tu poder, Señor. Bendito seas en esta noche. Eres bueno, Señor, eres santo, eres misericordioso, eres dulce y verdadero. Confesamos tu presencia y tu señorío en nuestras vidas. Confesamos que sin ti no somos nada. Bendito seas, roca de la eternidad. Tú que fuiste herido por cada uno de nosotros. Nos disponemos en esta noche a traer tu palabra, Señor. Y sabemos que el enemigo está atemorizado porque hemos desnudado muchas cosas hasta sus profundos cimientos. Y lo que viene es todavía más tremendo. Señor, ayúdanos en esta hora. Protégenos. También nos proponemos mañana salir a un viaje misionero a Miraflores. Te pedimos tu guianza. Te pedimos que nos ayudes. Y también a Neiva, Señor. Te pedimos que... Sabemos que el diablo quiere estorbar este viaje, porque muchas cosas van a ser aclaradas, porque muchas cosas van a ser sacadas a la luz. Y el diablo está furioso. Y vamos a salir muy temprano, pero tenemos que salir más tarde, porque tengo que arreglar lo de mis cuentas, de mi cuenta bancaria de la vivienda. Ayúdame en todas las cosas, Señor. Todo lo que tenemos es tuyo, todo lo que somos es tuyo. Así que estamos reposando en ti. Señor, el enemigo no puede golpear sin permiso, Dios. Y te damos gracias. Cuando Él me golpea, Señor, tú sabes que estoy parado en la brecha por tu pueblo. Y sigo parado en la brecha por tu pueblo. El enemigo quiere que nos quitemos para la destrucción de tu pueblo, pero seguimos parados en la brecha. No importa lo que pase, Señor.
Y aunque en este mundo nos llevamos desilusiones, nos llevamos decepciones, nos llevamos defraudamientos, tú eres fiel, tú eres bueno, tú eres verdadero. Y tú no nos defraudas, ni nos traicionas, ni nos dejas solos, Señor. Gracias porque nuestra suficiencia está en Cristo, nuestra dependencia total está en Jesús. Y lo estamos declarando. Y al enemigo no le gusta eso, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Pase lo que pase, nuestra vida es tuya y nos disponemos a traer el servicio en el mejor espíritu, en la mejor actitud que podamos tener, Señor. Toma nuestra humanidad, toma control y háblale a tu pueblo. Déjanos seguir la secuencia y estar totalmente claros en nuestro corazón y en nuestra mente de lo que estamos trayendo. Bendito seas, Señor. Recibe gloria. Recibe alabanza. Bendito seas, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, te damos muchas, muchas gracias. Amén. Por favor, regálenme un momento. Muy bien, mis amados, vamos a ir a nuestras Biblias, que es lo único seguro, lo único verdadero, y es a la única parte que yo los puedo apuntar, a la Biblia y a la palabra ungida de la hora, que es la Biblia, en una revelación mayor. Que nunca se diga que yo los lleve a otras cosas, porque no es de esa manera. Y alabanza sea al nombre del Señor. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 45, verso 4. Ayer leí esta cita y predicando sobre asombrosas revelaciones en los cimientos. Hoy quiero traer un tema rarísimo, un tema muy especial que también se basa en esto, asombrosas revelaciones. Quiero hablar sobre un oculto discurso nocturno que marcó la historia de los Estados Unidos, un oculto discurso nocturno. Ayer en los cimientos vimos cómo el golpe y la calamidad del 11 de septiembre a los Estados Unidos fue el mismo día que había sido fundado Nueva York. Un detalle muy fino que se dio es que Nueva York fue fundado el 11 de septiembre bajo la constelación de Virgo, y vimos cómo Estados Unidos fue establecido como nación y dedicado a Dios como nación el 30 de abril. Todos los corderos nacen en abril, la Virgen y el Cordero, representando a Estados Unidos. Muy bien, preciosos. Posiblemente ese fino detalle se les haya pasado y por eso quise repetirlo. Vamos de nuevo a Jeremías, 45:4. Dice así la eterna palabra del Señor. Así les dirás, ha dicho Jehová, he aquí que yo, pronombre personal, destruyo a los que edifiqué, tremendo, y arranco a los que planté, y a toda esta tierra. Qué tremendo, hermanos. Es una palabra condenatoria a una nación que Dios amó, que Dios cuidó, que Dios protegió, que Dios alimentó, pero que en su soberbia y arrogancia sacaron a Dios de sus vidas. Esto se dio igualmente para Israel e igualmente para Estados Unidos de América. Posible USA no entendió la gravedad de su pecado, la magnitud, porque la arrogancia, cuando Dios trajo calamidad y a ellos debieron ir a sus rodillas fuerte y al arrepentimiento tremendo, pero se pusieron más soberbios,
se pusieron indiferentes. Bueno, qué sé yo, ustedes saben ya mucho sobre esto. Ustedes saben que vinieron unas señales concretas, puntuales, y muchas cosas viniendo. Entonces Dios empezó a traer y a apretar el juicio. Lo primero que hizo Dios fue apartarse. Lo primero que hizo Dios fue guardar silencio. Lo primero que hizo Dios fue quitar la brecha de protección para que andaran en sus propios caminos. Entonces, el Señor nuestro Dios, el Padre bondadoso, esperó un arrepentimiento de parte de los Estados Unidos de América. Pero no lo hubo. Ustedes saben, hicieron todo lo contrario. Y ahora vamos a descubrir un misterio muy especial, muy extraño, basados en esta escritura, ¿no? Así les dirás, ha dicho Jehová, he aquí que yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté y a toda esta tierra. Como les dije, voy a hablar de un oculto discurso nocturno que marcó la historia y que trazó muchas, pero muchas cosas. También quiero leer Ezequiel 13:14. También la leí ayer para predicar sobre los cimientos. Ezequiel capítulo 13, verso 14. Ahora van a entender por qué estoy leyendo las mismas citas de ayer. Gloria a Dios. Así desbarataré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto, y la echaré a tierra, y será descubierto su cimiento, y caerá, y seréis consumidos en medio de ella, y sabréis que yo soy Jehová. Qué fuerte escritura, ¿no? Será descubierto su cimiento. Bien, vuelvo al punto. Solo quiero que lo piensen, una nación tan amada, Israel. No había una razón para que Israel desatendiera el llamado de Dios. Menos para que Estados Unidos, la provisión, el pan de trigo del mundo, no había una razón para que Estados Unidos desatendiera el llamado de Dios, siendo que fue fundada como una virgen pura, limpia, sin mancha. Pero la soberbia, el orgullo, la arrogancia, la indiferencia, los llevó primeramente a dejar a Dios a un lado, a tomar sus propios caminos, y luego paulatinamente y con el tiempo se fueron a muchas abominaciones, a muchas porquerías, a muchas basuras, de las cuales Dios quería preservarlos. Pero fue un proceso, fue un tiempo, ¿cierto? Eso lo entendemos todos. ¿Están acá? ¿Están captando esto? Se cumple lo que dice nuestro profeta cuando dice: usted primero tiene que dejar a un lado la verdad para entrar en error. Uno no podría entrar en error si no ha dejado primero la verdad. Quiero que lo piensen. Uno no puede entrar en error si no ha dejado primero la verdad. Cuando tú estás en Dios, en la palabra, y la dejas a un lado, y eso no lo has hecho una, sino muchas veces, y el Señor te perdona vez tras vez, pero hieres el corazón del Señor, lo toteas, pero encima de eso te ensoberbeces, y no te das cuenta que hay algo mal con eso, que crees que es así de sencillo. No hay un verdadero arrepentimiento del alma. Entonces llega un punto en donde el Señor deja seguir a la gente en sus propios caminos, en su locura,
en su desvarío. Porque es como cuando un padre dice a un hijo, hey, ven, es por acá. Y no se hace caso y se sale de las coberturas del Altísimo. Bien, pero mi tema esta noche, pero tengo que partir de ahí porque las dos escrituras son imprecatorias, ¿no? Imprecatorias de alguien que conoció la verdad. Y recuerden, la verdad nos hace libres, pero es que no basta solo conocer la verdad, hay que hacer la verdad. Entonces yo los amo lo suficiente para decirles que hay cosas de cosas. Bien, bueno, aquí viene una cosa que quiero que pensemos profunda. En el día de la calamidad, los cimientos quedarán expuestos. ¿Cuántos saben que esto fue así? Y mire, aquí hay una cosa que es muy importante. Cuando alguien se sale de línea en un cuerpo y en la iglesia, sufren los inocentes. ¿Sabían ustedes? ¿Ustedes sabían que el término pagan inocentes por pecadores es bíblico? Es bíblico, la gente no lo sabe, pero es bíblico. Yo me acuerdo que uno en el colegio, cuando hacían algo, les castigaban a todos, uno, pero pagan inocentes por pecadores. Pero es una verdad. Jesucristo, el inocente, el Cordero Inmaculado, pagó por nuestros pecados. Bueno, es verdad. Y muchas veces, por ejemplo, un hijo se mete en un problema, un verdadero papá, pues pone la cara, lo saca y dice, en un momento, él no está solo, él tiene papá, o una mamá, él tiene mamá, ¿cierto? O un pastor muchas veces también, parado en la brecha, o un esposo por su esposa, eh, y es golpeado el inocente. Y así tiene que ser. Pero eso debería producirnos a nosotros una cercanía mayor con Dios y, y un acercamiento muy profundo, porque, mire, en las Torres Gemelas, cuando esto se cayó, murió mucha gente inocente por el pecado de otros. Ustedes vieron las escenas, gente tirándose de los edificios, desesperados. Uf, ver incendiado esto de una manera impresionante. Pero acá está el secreto a lo que me quiero referir, el oculto discurso nocturno. Ustedes dirán, wow, ¿de qué me va a hablar el hermano hoy? Bueno, como les dije, en ese día de la calamidad, los cimientos quedarían expuestos, ¿cierto? El 11 de septiembre expuso los cimientos de los poderes fundamentales de Estados Unidos. Ahora, ¿cuáles fueron los poderes fundamentales de Estados Unidos? Fueron dos, ¿cierto? Uno era su poder económico, ayer estuvimos hablando de él, pero otro fue el poder militar de los Estados Unidos, ¿sí? Su poderío militar. El ascenso del poder económico estadounidense fue gradual y continuo, ¿cierto? Pero, ojo, estoy hablando de dos poderes, el poder económico y el poder militar. El ascenso del poder económico de Estados Unidos fue como gradual y continuo. O sea, poco a poco, pero increciendo. Ahora, la cosa es que el auge de su poderío militar se produjo de manera diferente. Fue dramática y repentina, ¿sí? Fue la Segunda Guerra Mundial la que transformó prácticamente a Estados Unidos en la mayor potencia militar del mundo. Ya era fuerte económicamente, pero la Segunda Guerra Mundial fue la que la transformó en la mayor potencia militar del mundo. Y fue ese poder militar, el que marcó el comienzo de una nueva era de la historia mundial. Ahora, vamos a mirar cómo pasó eso, porque quiero contarles que la Segunda Guerra Mundial fue de 1939 a 1945.
Los contextualizo. La Segunda Guerra Mundial fue entre dos bloques de países. Uno se llamaba los países del eje, que eran básicamente Alemania, Japón e Italia. Se llamaban los países del eje del mal. Alemania, Japón e Italia. Y otros eran los aliados, ¿cierto? Seguramente hemos oído hablar de estas cosas. Y bueno, Estados Unidos no estuvo en los inicios de la guerra, ni en el 39, ni en el 40 y gran parte del 41. Estados Unidos entró a la guerra de una manera extraña y esto es lo que yo hoy quiero hablar, porque la mayoría de gente desconoce sobre esto. Dentro de los aliados estaban Inglaterra, Francia, España, bueno, luego Estados Unidos. Pero vamos a mirar cómo se suscitó esto y cómo Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial dramática, repentinamente y de la noche a la mañana se convirtió en el poderío militar más grande hasta ese tiempo y de la historia. Mire, quiero contarles algo. Y me remonto en esto, recuerde, dos poderes, el económico y militar, los cimientos, ¿no? Fue a fines del siglo XIX cuando Estados Unidos superó al Imperio Británico, que era su papá, el león antiguo, de acuerdo a la Biblia. Hay un león viejo y un león joven en la Biblia. El león viejo es Gran Bretaña y el león joven es Estados Unidos. Entonces, a finales del siglo XIX y comienzos del XX, Estados Unidos superó al Imperio Británico, convirtiéndose así en la principal potencia económica e industrial del mundo. Pero su poder militar era relativamente débil, para ser más claros. Su ejército era una pequeña fracción del tamaño del británico, siendo un país tan grande. ¿Vamos comprendiendo? Ahora, en 1917, Estados Unidos fue arrastrado a la Primera Guerra Mundial. Él no la inició, fue arrastrado, pero solo a la última fase de esa conflagración. Cuando terminó el conflicto, la nación comenzó a retirarse de participar en guerras extranjeras y empezó a tender más a algo que se llama el aislacionismo. Es decir, su apartamiento duraría durante la década de 1920 y 1930. ¿Sí? Ojo, aún con el auge en Europa del nazismo y del fascismo. Por allá en el 20 y todo esto, y se levantó la doctrina Monroe, en donde James Monroe dijo América para los americanos y aisló a Estados Unidos de alguna manera. Bien, ¿qué pasa? A mediados y finales de la década de 1930, esto es importante contarlo, el Congreso estadounidense aprobó varias leyes de neutralidad que prohibieron o limitaron severamente a la nación de cualquier participación en los conflictos de otras naciones. Como quien dice, no me meto. Esa era la política americana. ¿Por qué? Porque no tenían un ejército fuerte. Bien, ¿qué pasa? Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, en 1939, el presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt, que fue 4 veces presidente de Estados Unidos, profetizado por William Brannan. Cuando estaba en su segunda presidencia, el profeta dijo, llegará a la cuarta. Parecía un chiste. Pero como el profeta es el séptimo ángel y el profeta es un profeta genuino, así se cumplió. Entonces quiero que sepan que el presidente durante la Segunda Guerra Mundial fue Franklin Delano Roosevelt. Un hombre inválido, ¿sí? Un hombre que no podía caminar. Entonces, ese presidente trató de sacar a la nación del aislacionismo, perdón, y llevarla a la guerra contra las fuerzas del nazismo y el fascismo, que entonces estaban envolviendo al continente europeo. Pero
estaba luchando contra la opinión pública y la resistencia del Congreso de los Estados Unidos. O sea, Franklin Delano sí quería meter a Estados Unidos a la guerra. Y les voy a probar cómo lo hizo. Por eso recuerden cómo se llama esto, el oculto discurso nocturno. Esto es muy fuerte. Algo de la historia muy fuerte y muy profundo. Entonces, él quería meterlos a la guerra, pero la opinión pública era que no y el Congreso no. Ahora, el punto de inflexión con respecto a la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y por lo tanto su ascenso a ser la superpotencia mundial se produjo en el año de 1941. Bien, les tengo que contar acá varias cosas. En febrero de ese año, la revista Life publicó un editorial en el que pedía el fin del aislamiento estadounidense y el comienzo de lo que llamó el comienzo de lo que llamó el siglo estadounidense. ¿Sí? Ahora, el mes siguiente, el Congreso aprobó la ley de préstamo y arrendamiento que permitió que se destinara ayuda masiva a ayudar a las naciones aliadas en sus esfuerzos bélicos. Ok, quiero que vayan observando hacia dónde va todo esto. Como medida de protección en abril, Franklin Delano Roosevelt autorizó el estacionamiento de tropas estadounidenses en Groenlandia y 3 meses después se enviaron tropas a Islandia. En agosto, Roosevelt y el primer ministro británico Winston Churchill se reunieron en secreto en algún punto del Atlántico, donde formularon una declaración de 8 objetivos compartidos para un mundo de posguerra en lo que se consideraría el comienzo de la alianza británica-estadounidense conocida como la Carta del Atlántico. Vean, todo esto es verificable, pero mire, para desilusión de Winston Churchill, Roosevelt se negó a comprometerse a entrar en la guerra, porque sin el apoyo del Congreso y la opinión pública, tenía las manos atadas, tenía las manos amarradas. ¿Listo? Entonces, observen. Esto es bien importante lo que le voy a decir acá. Y aquí va el punto recuerden, ¿cómo se llama el culto? Un oculto discurso nocturno. Porque yo voy a probar que ese oculto discurso nocturno fue lo que metió a Estados Unidos a la guerra mundial y lo que detonó, escuchen, lo que detonó que Estados Unidos se convirtiera en una potencia mundial. Y recuerde, poderío militar era uno de los cimientos y poder económico era otro. El poder económico ya lo tenía, pero ahora necesitaba adquirir el poderío militar. Y vamos a ver, bueno, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver estas cosas con el 11 de septiembre del 2001? Todo, ya voy para allá, ya voy para allá. Muy bien, entonces, ¿qué sucede? Esto cambiaría pronto. Y el cambio se produciría a finales de verano, cuando un submarino alemán, escuchen, al que seguían los estadounidenses, disparó contra un buque de la Armada de los Estados Unidos, el US Greer. Este respondió a su vez con cargas de profundidad. Fue la primera vez que un barco de la Armada estadounidense intercambió fuego con un barco alemán. Una semana después del incidente, el presidente se dirigió a la nación por la radio. Ojo, se dirigió a la nación por la radio. Y aquí vamos a ver qué fue lo que pasó. Porque esto fue tremendo, hermano. Sí. Vamos a mirar. Así que quiero que miremos y empecemos a ver parte del discurso
que dio Franklin Delano Roosevelt en ese momento a la nación. ¿Ok? ¿Quieren saber parte de ese discurso y lo que implica? ¿Sí quieren saberlo? Bueno. Entonces, este asuntico es bien interesante. Bien. Vamos a mirar. Dice que esta advertencia sea clara. De ahora en adelante, si los barcos de guerra alemanes o italianos entran en aguas cuya protección sea necesaria para la defensa estadounidense, lo harán bajo su propio riesgo. Ok, quiero que mire la tonalidad de su discurso. Con esas palabras, Roosevelt inició lo que se conocería como la política de disparar a la vista. A partir de ese instante, cualquier barco estadounidense que avisara un buque de guerra, que lo viera, que lo avistara, alemán o italiano en aguas consideradas necesarias para la defensa estadounidense, abriría fuego. Eso garantizaba la entrada de Estados Unidos en la guerra. Era el cruce de un río Rubicón. Bueno, ustedes dirán que es un río Rubicón. Les cuento rápido la historia para contextualizarlos, porque amo la historia. En la antigua Roma, antes de que hubiera el primer emperador, hubo un triunvirato. Un triunvirato es algo que gobiernan tres. Y estaba Pompeyo, Craso y Julio César. Pompeyo, Craso y Julio César fundaron un triunvirato. Eran los tres gobernantes en Roma. ¿Qué sucedió? Julio César fue enviado a las Galias, que es la antigua Francia. Conquistó las Galias, Julio César. Y Craso fue desplazado por Pompeyo, y Pompeyo, que quería quedarse en el poder, le mandó una razoncita a Julio César, que la política es así de sucia en cosas, y le dijo: mira, si te devuelves y cruzas el río Rubicón, ¿sí?, entonces me estarás declarando la guerra y serás hombre muerto y aniquilado. Pero si te devuelves y te paras en el Rubicón y mandas una comisión, yo te recibiré como un hombre importante, pero debes saber que el que gobierno soy yo. Bueno, se la puso tremenda. La historia cuenta que Julio César se paró a orillas del Rubicón, se sentó a meditar y miraba las aguas del río Rubicón correr. Y de repente soltó una frase famosa en la historia. ¿Están aquí? La frase famosa en historia en latín es la siguiente: alea jacta est. Alea jacta est. Y esa frase significa: la suerte está echada. Y decidió cruzar el Rubicón con su ejército y vencer a Pompeyo, y entonces convertirse de esa manera en el primer emperador de Roma. Por eso a los emperadores a partir de ahí le llaman los Césares, en honor a Julio César, que después fue asesinado en el Senado por su hijo adoptivo Bruto. Bueno, la historia es maravillosa. Entonces, en ese momento, entonces esa frase, alea jacta est, o la suerte está echada, ¿sí?, o los, más coloquialmente en colombiano, a Santa Rosa o al charco. ¿Se han oído ese término? A Santa Rosa o al charco. Es decir, estoy decidido. ¿Se lo han oído? Bueno, hermanos preciosos, entonces, ¿qué pasó? El discursito de Franklin Delano Roosevelt era como el cruce del río Rubicón, del que ya no se podía regresar. ¿Ve? Fue un punto de inflexión que cambiaría el curso de la guerra y luego el de la historia mundial. ¿Qué? Porque la entrada de Estados Unidos en la guerra fue lo que generó, pues, el triunfo. Vamos mirando. Fue entonces cuando, mire, acá hay una cosa muy fuerte. Mire,
porque esta declaración del presidente, de Franklin Delano Roosevelt, haría inevitable la entrada oficial de Estados Unidos de América en la guerra, con los consecuentes efectos de largo alcance de ese hecho. Ahora, mire, aquí es donde ustedes se van a pegar una sorpresita que los va a dejar asombrados. Ustedes dirán, bueno, ¿y esto qué? ¿Esto qué? Mire, la cosa es que 3 meses después de ese discurso, y ahorita le voy a decir cuándo fue ese discurso, 3 meses después, con el ataque japonés a Pearl Harbor, ustedes conocen, el profeta ha hablado ampliamente de Pearl Harbor, Japón atacó Pearl Harbor, que pertenecía a Estados Unidos, el 7 de diciembre del año 1941. Y el 8 de diciembre, Franklin da otro discurso, no el que les estoy hablando, sino otro, que se llamó el discurso de la infamia, en donde oficialmente Estados Unidos entró. Pero en la realidad Estados Unidos ya había entrado 3 meses antes, con esto que le acabo de leer, que había dicho Franklin Delano Roosevelt. Vamos viendo. Ahora, realmente fue con la declaración del presidente esa noche oculta de 1941, ya le digo qué día, y el inicio de la nueva política ya había comenzado. Ahora, el discurso fue la manifestación de una decisión crucial ya tomada. Estados Unidos no solo entraría a la guerra, sino que asumiría las riendas del liderazgo mundial. Mire, el significado del discurso del presidente se manifestó en titulares, comentarios y editoriales que aparecieron en todo el país como respuesta. El discurso fue, escuchen, mire, y ya para que vean les voy a decir cuándo fue ese discursito y qué tiene que ver con lo que venimos estudiando tan profundo. Mire, el discurso fue, y la fuente la estoy sacando de At the Ready, ¿sí? At the Ready, ¿sí? Mire, fue pedazo del discurso. Una noche oculta, un discurso oculto en una noche de 1941. El discurso fue el siguiente. Una declaración de guerra no oficial contra la Alemania nazi y la Italia fascista. El presidente de la nación, debidamente electo, ha comprometido a 132 millones de estadounidenses a viajar por un camino del que no hay vuelta. No pueden permitirse perder la guerra. Mire lo que dijo. El pueblo estadounidense reconoce que no puede haber marcha atrás. Bueno, los historiadores también verían este discurso como una declaración de guerra efectiva y la entrada no oficial de Estados Unidos en la guerra. Ahora, mire, esto lo dijo, entre la pared, el águila, las flechas, eran todos del mismo color, y esto estaba el hombre en la Casa Blanca dando este discurso, ¿sí? Y era la revelación de uno de los cimientos, el otro fundamento, la base del surgimiento de Estados Unidos como la mayor potencia del mundo, ¿sí? Eso fue el día en que todo fue sellado, el día en que se selló la era estadounidense. ¿Quieren saber qué día se selló la era estadounidense? Fue el 11 de septiembre de 1941. Hey, hermanos, el 11 de septiembre de 1941. Ay. Por favor, ese fue el día, ¿sí? Ese fue el día del oculto discurso nocturno, ¿sí? El 11 de septiembre, Roosevelt pronunció su discurso a la nación, y ese mismo día, ese 11 de septiembre, el que selló la entrada de Estados Unidos a la guerra, fue el 11 de septiembre el que determinó el resultado de esa guerra, ¿ve? Fue el 11 de septiembre el que comenzó el ascenso de Estados Unidos a la cima del poder mundial como la potencia militar más fuerte de la tierra.
El 11 de septiembre, fue el 11 de septiembre lo que hizo que Estados Unidos se convirtiera en una superpotencia. Sí, hermanos, fue el 11 de septiembre el que inició la era estadounidense, el día en que nació la superpotencia estadounidense, mucho antes de que se convirtiera en algo más. El 11 de septiembre fue la base de todas esas cosas. Y escuchen, esto los va a dejar más asombrados. Y es historia. Y el 11 de septiembre fue el día en que el Pentágono, el símbolo del poder militar estadounidense, fue atacado. ¡Wow! 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 El 11 de septiembre del 2001. Pentágono atacado. De modo, escuche, que el símbolo, póngale sentido a esto, hermano. El símbolo que representaba el poder de Estados Unidos fue golpeado el mismo día de su nacimiento. ¿Cómo así? Sí, mire, más que eso, ¿quieren saber algo? Mire, Hitler había esperado evitar una guerra con Estados Unidos hasta derrotar primero a la Unión Soviética. Pero los líderes de la Alemania nazi consideraron que el discurso de Roosevelt del 11 de septiembre de 1941 marcaba el comienzo de la guerra. Ellos también lo vieron como el punto de inflexión del que no habría retorno. Era el cruce del Rubicón. Mire, 2 días después de ese discurso, el ministro de Relaciones Exteriores alemán, Joachim von Ribbentrop, envió un mensaje al gobierno japonés advirtiendo que las acciones de Roosevelt conducirían a una guerra abierta contra las potencias del eje, de las cuales Japón era parte. Luego comenzó a presionar a Japón para que atacara a Estados Unidos. ¿Ve lo que produjo el discurso? El que Japón fuera presionado por Alemania para que atacara a Estados Unidos. Hitler había llegado a creer ahora que una guerra entre Japón y Estados Unidos distraería y obstaculizaría la capacidad de Estados Unidos para hacer la guerra en Europa. Bueno, las garantías mutuas de alianza militar entre las naciones del eje llegaron a principios de diciembre. Luego, todos conocemos, y es historia, el 7 de diciembre de 1941, Japón atacó a los Estados Unidos de América en Pearl Harbor. La guerra no declarada, ya se había declarado. Mire, y el profeta habló de que en Pearl Harbor estaban avisados. El profeta habló de que en Pearl Harbor estaban avisados, hermano. ¿Usted sabe eso? Bueno, y en Pearl Harbor estaban sinvergüenciando con las nenas y de sinvergüenzas y de bandidos y estaban haciendo y tomando y fiesteando hasta que les vino el ataque. Bueno, ustedes conocen eso. Ahora, pero Pearl Harbor se refería a Estados Unidos y Japón, sin entrar en un conflicto bélico en Europa contra la Alemania nazi. Estados Unidos nunca, escuche, nunca se habría convertido en la superpotencia mundial en la que se convirtió al fin de la guerra. Todo eso se sellaría 4 días después de Pearl Harbor, cuando Alemania nazi emitiera su declaración de guerra contra Estados Unidos de América. La declaración alemana abrió entonces la puerta para que Estados Unidos se incorporara a la guerra, ¿sí? La declaración alemana de guerra, ¿sí? Abrió entonces la puerta para que Estados Unidos se incorporara, ¿sí? A la guerra en Europa, ¿sí? La declaración alemana también contenía y se centraba en una fecha por encima de todas las demás, como el evento inicial, escuchen, que finalmente condujo a la guerra, la fecha del 11 de septiembre. Así que todo se remontó a ese oculto discurso. El 11 de septiembre llevó a Estados Unidos a la guerra y por lo tanto
escuchan bien? ¿Sí me están escuchando, hijos? El 11 de septiembre llevó a Estados Unidos a la guerra, ¿no? Y por lo tanto, ojo, lo impulsó a convertirse en la potencia militar más fuerte de la Tierra y luego en la superpotencia más grande del mundo. Una superpotencia con soldados estacionados por todo el planeta y su armada patrullando el mundo. El 11 de septiembre, claramente de 1941, dio origen, dio total origen a una nueva era estadounidense. ¿Sí? Escuchen, esto es más profundo de lo que piensan. Ese discursito, el 11 de septiembre dio origen a uno de los Estados Unidos, reinaría como cabeza de las naciones, la era estadounidense. Todo comenzó el 11 de septiembre. Y como todo comenzó el 11 de septiembre, todo volvería a ser destruido el 11 de septiembre. Por favor, recuerden las escrituras leídas hoy. En los días del juicio, que lo edificado se derriba y lo plantado se desarraiga. La plantación y la edificación se unen al desarraigo y a la destrucción, preciosos. Quiero que lo piensen. La plantación y la edificación se unen al desarraigo y a la destrucción. Por favor. Así que el 11 de septiembre fue el día en que se plantó el poderío militar global de Estados Unidos de América. De modo, y el día en que se plantó el poder económico de Estados Unidos, ambos poderes, el día de la siembra, el cimiento debe convertirse en el día de la destrucción. Quiero que calculen para que vean cuánto hay entre 1941, 11 de septiembre y 11 de septiembre del 2001. 60 años, hermano. 60 años. 60. Qué número tan simbólico. ¿Ve? Entonces, el día de la siembra, el cimiento debe convertirse en el día de la destrucción. El 11 de septiembre, día de la fundación, debe convertirse en el 11 de septiembre, día de la calamidad. Y el significado y el mensaje es claro. Si Estados Unidos no se vuelve al Dios de su fundación, entonces los poderes que se establecieron en ese día colapsarán. Bueno, y el siguiente misterio que vamos a ver va paralelo, pero se centraría en un evento desconocido para la mayor parte del mundo. ¿Ve? Un suceso que tiene que ver entre un campo, entre un río, entre un cementerio, en una convergencia tan precisa que nos va a dejar atónitos. Pero eso lo vamos a dejar para estos días. No garantizo que mañana continúe con este tema porque voy a un viaje misionero y traigo temas evangelísticos o de otra manera, de enseñanzas. Pero si Dios nos permite volver, continuaremos y vamos a probar cuál es ese campo y todo este tipo de cosas. Vamos a orar. Señor Dios, Padre bueno, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es vida. Tu palabra es genuina y verdadera, sensata y real. Te adoramos, te glorificamos, te alabamos, Señor. Padre, y aunque el diablo nos tiene sin duda en la mira y ha colocado todos los estorbos en nuestra vida para sacarnos del lugar, ha permitido que recibamos golpes en el alma, en el corazón, emocionales, ha permitido que recibamos golpes en la mente también. También nos ha disparado golpes en la economía, pero estamos afirmados en ti, porque tú eres el Señor de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra economía, de todo, Señor.
Padre, no hay manera de sacarnos del camino, porque estamos afirmados en ti. Como dijera el salmista, ahora lo entiendo. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, oh Señor, con todo eso me recogerá Jehová. Aunque todos me dejaren, Señor, todos los que se llaman, que me aman, me dejaren, con todo eso Jesucristo me recogerá. Gracias, poderoso de Israel. Bendito seas en esta noche. Te doy gracias porque tenemos una conciencia clara y limpia de traer tu alimento genuino al pueblo. Un alimento que nos despierta, que nos edifica, que nos pone en línea. Ya estará de cada cual lo que hace con eso. Padre, gracias, Señor. Bendito seas, roca de la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús, te rogamos por diezmos y ofrendas. Padre, Padre, en esta hora con toda mi alma te ruego por don Ricardo, el esposo de mi hermana Judith, que está en el hospital. Tú eres Dios, Señor, solo tú sabes qué está pasando. Yo te pido que tomes control en esta hora, Dios. Padre, estamos siendo fuertemente atacados por el enemigo, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Cuánto hubiéramos añorado en los momentos de ataques tan fuertes como lo que pasó en Pacho en estos días, donde el diablo casi me mata, estar acompañados por los que se decían amarnos. Padre, cuánto, pero Dios, tú nos acompañaste y tú nos sostienes. Y tú sí estás interesado de verdad en nuestras vidas. Te ruego por el esposo de mi hermana Judith. Ten misericordia ahora, Señor. Y bendice también los diezmos y ofrendas en el nombre de Jesús. Amén. Yo le amo. Yo le amo. Porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Vamos a orar para terminar. Señor, ayuda a mi hermana Judith, fortalécela en su corazón, prepárala para cualquier eventualidad, Dios. Dios, fortalécela en esta hora y ayúdanos a todos, Señor. Padre, gracias por la vida, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Padre, déjanos mantenernos fuertes, heridos, pero aún de pie, Señor. Oh Dios, oh Señor, gracias por todo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Creemos que el culto mañana sería como a las 8:30 de la noche. De todas maneras estamos confirmándoles. Les ruego mucha oración por seguridad y por todo. Shalom Ubrahat, los amo.